Bienvenidos criptoinversores, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy explicaré 3 puntos que todo inversor en Cardano debe de conocer sobre el staking. En el primero de ellos explicaré de dónde vienen las recompensas exactamente y qué podemos esperar de ellas en el futuro, cómo van a variar. En el segundo punto explicaré la línea del tiempo del protocolo, de por qué debes esperar entre 15 y 20 días para comenzar a recibir tus hadas y qué pasa exactamente cuando cambias de un stake pool. Con este vídeo lo vas a entender a la perfección. Voy a entrar en detalle porque considero que no está bien explicado en ninguna parte y es muy liosa la información que hay en internet. Con este vídeo lo vas a entender a la perfección. Y en el tercer punto vamos a explicar cómo funciona el minado de bloques desde el punto de vista del stake pool, cómo se genera, etc. Al final del vídeo también dejaré 2 puntos extras si te interesan, relacionados con el tema. Dejaré también desglosados los temas abajo, por si quieres saltarte algún tema, etcétera. Y bueno, como siempre, cualquier duda, déjamelo saber en los comentarios o envíame un email y te responderé. Así que comencemos. Pues pasemos a ver el primer punto, y es de dónde vienen las recompensas que recibimos por hacer staking. Aquí lo que debes de saber es que una parte viene de la tesorería y otra parte viene de las comisiones generadas en la blockchain por las transacciones. Y bueno, pues comentemos lo que es la tesorería, lo que se entiende por tesorería, y es la diferencia entre el supply máximo de monedas que habrá, que son 45.000 millones, como ya sabrás, y el supply circulante, que son actualmente 32.000 millones. Y bueno, la tesorería es básicamente la diferencia entre ambas cifras. Y cada época se asigna un 0,22% de tesorería para las recompensas. Que bueno, he hecho la tabla aquí como verás. Y por ejemplo, en la época actual que nos encontramos, tenemos 13.000 millones, como ya comentamos. Se van a liberar un 0,22%, que serán 29 millones dadas en forma de recompensas. La siguiente época será 13.000 millones menos lo que ya se liberó esta época. Por eso, fíjate que irá menguando, las recompensas van menguando con cada época. Y lo verás en esta gráfica que he puesto, va menguando progresivamente. La tabla contiene 5 años de data, así que fíjate que actualmente está rondando los 30 millones en recompensas y en 5 años esa cifra bajará a poco más de 10 millones. Casi habrá bajado el triple. Pero esta bajada de la tesorería debería de compensarse con el incremento de las transacciones que habrá en la blockchain y por tanto de las comisiones que se generen. Y bueno, en internet, en el explorador de Cardano se pueden consultar el número de transacciones que hay por cada época y bueno, actualmente se encuentra en torno a 200.000 transacciones. Esto obviamente una vez que se lance Alonso y haya otros tokens, se espera que sean millones de transacciones en la blockchain. Así que obviamente las recompensas subirán mucho más. Y la idea es que en el futuro la bajada de las comisiones que se pagan de la tesorería compensen a las comisiones que se paga desde las transacciones y al final siempre se mueva en torno al 5% de rentabilidad. Y bueno, aquí he hecho la gráfica también, he incluido las variables para que podamos jugar. Por ejemplo, si decimos que el incremento de las transacciones por época es de un 2%, ¿cómo cambiarían las recompensas de cara al futuro? Pues fíjate, la línea naranja son las que provienen de las recompensas de las transacciones, que irían en aumento, y la gris es el total. Y fíjate que ya compensaría la subida de la línea naranja, compensa la caída de la línea azul, y el total de las comisiones que se pagan iría aumentando. Pero bueno, es un escenario hipotético. Si quieres este fichero para jugar con él, te lo puedo enviar sin ningún problema. Y bueno, ya puedes jugar con los números. Esto obviamente no será tan exponencial, irá subiendo, bajando, habrá picos, etcétera, en función de cómo se vaya desarrollando el ecosistema. También ten en cuenta que la asignación de 0,22% puede variar en el futuro, lo puede modificar este parámetro. Actualmente es un 0,22, pero bueno, veremos cómo varía en el futuro, si varía. Y bueno, pues explicado este punto, pasemos al siguiente. Y bueno, pues en el segundo punto quiero detenerme bastante porque ya como comenté, creo que no está muy bien explicado en internet y aquí lo quiero dejar muy claro para que lo entiendas 100% de lo que pasa en la blockchain, las épocas, cómo se afecta, etc. Vamos a ver 2 casos, uno genérico de cuando delegas desde cero y otro de lo que pasa cuando cambias de stake pool, de cómo se implementa todo.
Pues pasemos al primer caso, que es el inicial de delegar una wallet. Como ves, lo primero que hacemos es elegir un stake pool, obviamente. Delegamos, tenéis que depositar una fianza, entre comillas, de 2 ADAs y pagar la comisión de la transacción, de los 0,17 ADAs aproximadamente. Y bueno, y esperar a que acabe la época. Ya sabéis, en función de lo que falte para que acabe, puede faltar unas horas o los 5 días enteros casi. Y una vez que acabe esa época, se hace como una foto en la blockchain y ahí pasa la siguiente época y ya tu wallet está registrada. Durante toda esa época estará ya registrada para hacer staking. No hará nada más, simplemente, bueno, pasará esa época sin hacer nada más. Pasan los 5 días, llega el final de la época y comienza la época 3 con la foto entre las dos épocas. Desde ahí empiezan a generar recompensas tus hadas. Como ves, todavía no has recibido nada, pero ya están generando las recompensas. Pasan los 5 días, termina de generar y se hace otra foto. Y comienza la época 4. En la época 4 comienzan a calcularse las recompensas que se fueron generando en la época anterior, en la época 3. Y además sigue generando las recompensas de la época 4. Ya está haciendo dos cosas. Y lo mismo, acaba la época, se hace una foto a la blockchain y comienza la época 5. Aquí es cuando te van a pagar las recompensas de la época 3. Como ves, en la época 5 te pagan las recompensas de la época 3. Ya comienzas a recibir las recompensas. Por esto se comenta que tienes que esperar entre 15 y 20 días. Porque fíjate, aquí lo puedes ver. Mira, hemos esperado 5 días aquí, 5, 5. Y aquí, en función de cuándo delegamos, puede ser 1 hora o 5 días enteros, ¿vale? Por eso se comenta que para recibir tus recompensas tienes que esperar entre 15 y 20 días. Ese 15 o 20 días dependerá de la primera época, de lo que falte para que acabe. Y bueno, volvemos a la época 5. Se pagan de la época 3, más se calculan de la época anterior, de la época 4, las recompensas que se generaron. Y sigue generando las recompensas de la época 5. Igual, se hace la foto, se pagan las recompensas de la época 4, se van calculando de la época 5 y se siguen generando de la época 6. Y así sucesivamente. Y ahora pasemos a ver lo que pasa cuando cambias de un stake pool. Aquí, como verás, bueno, he puesto una tabla más grande. Arriba está el pool A y abajo lo estoy tapando, es el pool B. Es al que vamos a cambiar. Ya hemos explicado de cómo se va generando todo en la pool A. Y la línea roja que he marcado es el cambio de un pool a otro, para ver lo que pasa en las siguientes épocas. Imagínate, en esta época cambiamos de pool, se hace la foto, la línea roja, y cambiamos de pool. Ahora estamos en el B. ¿Qué va a pasar? Pues en la época 8 vamos a recibir las recompensas de la época 6 del pool A. Se seguirán calculando las recompensas de la época 7 del pool A. Y a la vez ya estaremos empezando a generar recompensas del pool B, del nuevo pool que hemos delegado. Pero no estamos recibiendo nada del pool anterior. Otra vez foto y pasamos a la época 9. Nos pagan las recompensas de la época 7 del pool A. Y el segundo pool comienza a calcular las recompensas de la época anterior y sigue generando de la época 9. Se hace foto y ahora es cuando empiezan a pagar las recompensas de la época 8 del pool B. Fíjate, han pasado 2 épocas. Hemos dejado de delegar aquí y estuvimos recibiendo durante 2 épocas más las recompensas del pool antiguo, el que habíamos dejado de delegar. Y justo ahora en la tercera época es cuando recibimos ya las recompensas del nuevo pool. Así que tened cuidado con esto, porque bueno, me habéis preguntado bastante sobre este tema. Y también tened en cuenta que si simplemente dejáis de delegar la wallet, lo que va a pasar es que vais a seguir recibiendo hadas durante 2 épocas más. ¿Vale? Esto mucho cuidado, porque hay gente que, bueno, deja de delegar y se olvida y no es consciente de que está generando recompensas todavía, que las puede recibir.
Y bueno, pues cualquier duda sobre esto, si no me he explicado en algún punto, ya sabéis, me lo preguntáis en los comentarios o me enviáis un email. Y pasemos al siguiente tema. Y ahora vamos a comentar cómo es el proceso de minado de los bloques desde el punto de vista del stake pool. Aquí lo que debes de saber es que este proceso es como una especie de lotería algorítmica. En esta lotería, cada token es como un billete de lotería, lo podemos tomar así, es decir, cada hada es un billete de lotería. Y el stake pool que más billetes de lotería tenga, es decir, cuantos más hadas haya delegados en ese stake pool, más probabilidad tendrá de minar un bloque, de ganar esa lotería. Y como sabéis, hay un punto de saturación en cada pool y está en torno a 64 millones de hadas en la actualidad. Es decir, 64 millones de esos billetes de lotería. Y eso representa un 0,2% del total de los hadas que hay. Esto significa a su vez que cada stake pool tiene una probabilidad de minar un bloque de un 0,2%. Esto significa que por cada 1000 bloques que se generen, estadísticamente tendrá una probabilidad de que le toquen 2 bloques. De esos 1000, que le toquen 2. Ahí entra un factor suerte. Si os fijáis, hay stake pools que ganan mucho más que otros porcentualmente. ¿Esto por qué pasa? Porque se puede decir, están en racha, están teniendo suerte. Están minando más de lo que deberían. La probabilidad está a su favor. Por ejemplo, si tenemos, como comentamos, un 0,2% de minar un bloque, por cada 1000 nos deberían de tocar 2. Imagínate, nos tocan 3 bloques, pues estamos en racha, nos ha tocado más de los que nos debería de haber tocado. Puede pasar a la inversa, que un stake pool tenga mala suerte, que le esté tocando menos de los que debería de tocar. Pues ahí es donde está variando mucho el tema de las rentabilidades de un stake pool a otro. Y este punto lo debéis de entender a la hora de elegir un stake pool. Tenéis que mirar, hay una variable que es el factor suerte, y eso lo tenéis que mirar. Además hay un histórico y podéis haceros una idea de si el stake pool está teniendo mala suerte y es por ello que está retribuyendo menos. Esto además a la larga tiende a igualarse. Y yo diría que, bueno, incluso sería más interesante delegar a un stake pool que está teniendo mala suerte, porque a la larga en algún punto se tendrá que igualar, porque la probabilidad es igual, es la misma. Y tendrá series de suerte o de muy buena suerte en el futuro. Y bueno, es una variable con la que podéis jugar. Y bueno, esto respecto a los stake pools, si tenéis más dudas, ya sabéis, me podéis preguntar. Y pasemos a los 2 bonos que os había mencionado. Y si os está gustando el vídeo, recordad darle al like, me vais a ayudar muchísimo con el algoritmo y para el canal. Y como, digamos, bono extra, os quería mencionar el tema de cómo elegir un buen stake pool. Tengo un vídeo hecho al respecto, arriba os dejo el enlace si lo queréis ver. Y bueno, básicamente os quería comentar que yo prefiero operadores pequeños que no tengan más de 2 stake pools. Hay muchos stake pools que son de la comunidad hispana, muy recomendables, así podemos ayudar a gente, digamos, hispanohablante o alguien de tu país, según lo que prefieras. Y bueno, si quieres más información que hable más en detalle, en el vídeo lo podrás encontrar. Y también quería mencionar el tema de dónde hacer el staking. Yo siempre igual recomiendo las billeteras, las wallets oficiales, Yoroi o Daedalus, son las mejores. También lo puedes hacer en otras wallets, digamos extraoficiales entre comillas, o en los brokers, ya sea Binance, en Kraken, que lo han habilitado recientemente, o bueno, como última opción diría eToro. También te dejo arriba el vídeo de eToro de por qué es muy mal broker, no lo recomiendo para nada para el tema de criptomonedas. Y bueno, pues nada más por hoy, gracias por ver el vídeo y te espero en el próximo. Hasta la próxima.